Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que para muchos de ustedes es motivo de gran intriga y especulación. Estamos hablando de **Hande y Kerem, de quién se esconden y por qué el misterio, sí, así como lo leen. Si son fans de las series turcas, del romance o simplemente de las historias que te dejan pensando y buscando respuestas, este vídeo es para ustedes. Hemos visto en las redes sociales, en los foros, en los comentarios de nuestros vídeos anteriores, muchísimas preguntas girando en torno a esta pareja. ¿Qué está pasando realmente? ¿Por qué ese secretismo? ¿Hay algo que no sepamos? La verdad es que como ustedes, también hemos estado investigando, recopilando información y tratando de descifrar las pistas que nos han dejado. Y hoy vamos a compartir con ustedes todo lo que hemos descubierto hasta ahora, o al menos, las teorías más sólidas y las razones por las que este misterio ha capturado tanto nuestra atención. Así que antes de empezar a desentrañar este enigma, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den clic a ese botón rojo de **, suscribirse **, y activen la campanita de notificaciones. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos porque sabemos que les van a encantar. Ahora sí vamos a lo que nos concierne. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que cuando se juntan desatan una verdadera tormenta de emociones y curiosidad. Recordemos que su química en pantalla en la serie Senkalkam fue algo fuera de serie. Lograron capturar la esencia de un romance que se sentía tan real, tan palpable, que traspasó la pantalla y conquistó los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo. Su fama se disparó y con ella, la atención mediática sobre su vida personal. El fenómeno de Senkalkam no se limitó a Turquía, se convirtió en un éxito internacional, y Hande y Kerem se transformaron en superestrellas a nivel global. Pero como suele ocurrir con las figuras públicas de este calibre, su relación fuera de los sets de rodaje se convirtió en un foco constante de especulación. Al principio, todo parecía fluir de manera natural. Se les veía juntos compartiendo momentos, y la ilusión de que su romance en la ficción se hubiera convertido en realidad era un sueño para muchos de sus seguidores. La prensa turca, y no solo la turca, estaba hambrienta de cada detalle. Cada aparición pública, cada foto compartida, cada comentario en redes sociales era analizado al milímetro. Sin embargo, con el tiempo notamos un cambio. Un cambio sutil al principio, pero cada vez más evidente. El nivel de exposición empezó a disminuir. Las apariciones públicas se volvieron más escasas, y las respuestas a las preguntas de la prensa sobre su relación se tornaron más evasivas, o directamente inexistentes. Y aquí es donde comienza el verdadero misterio. ¿Por qué? ¿Qué ha llevado a Hande y Kerem a adoptar una postura más reservada respecto a su vida privada? ¿De quién se están escondiendo? Una de las teorías más fuertes, y quizás la más lógica si pensamos en la industria del entretenimiento, es la presión mediática. Cuando dos personas tan populares y queridas deciden hacer pública su relación, la atención se vuelve abrumadora. Cada paso que dan es escrutado, cada palabra es analizada, y la privacidad se convierte en un bien escaso y preciado. Es posible que en un momento dado, sintieran que la intensidad de esta atención estaba empezando a afectar negativamente su relación, su paz mental o incluso su carrera. Imaginemos el escenario: cada salida a cenar, cada viaje, cada encuentro casual se convierte en noticia. La prensa los sigue, los fotógrafos los persiguen, y cualquier pequeño malentendido o diferencia de opinión se magnifica y se convierte en un drama público. Para una pareja que busca construir algo sólido y privado, este escrutinio constante puede ser agotador y perjudicial. Es como vivir en una vitrina, donde cada gesto, cada palabra, cada mirada es interpretada y a menudo malinterpretada. Podríamos decir que en cierto punto, la necesidad de recuperar el control sobre su propia vida y su relación se volvió más importante que complacer la curiosidad del público. Es un derecho básico, después de todo, tener un espacio privado, especialmente en una etapa tan delicada como el inicio o el desarrollo de una relación romántica. La decisión de esconderse o más bien de proteger su intimidad, podría ser vista como un acto de autoconservación y de priorización de su bienestar emocional. Otra posibilidad, y esta es más especulativa pero no por ello menos interesante, tiene que ver con las dinámicas de la industria del entretenimiento en Turquía. En ocasiones, mantener cierta distancia o misterio puede ser una estrategia para mantener el interés del público y de la prensa.
Si todo fuera completamente transparente y predecible, quizás el encanto o la intriga desaparecería. El público se acostumbra a ver a sus ídolos en un estado de cierta idealización, y cuando la realidad se muestra tal cual es, con sus altibajos, puede generar decepción o pérdida de interés. Es decir, mantener un halo de misterio podría ser una forma de preservar la mística que rodea a su relación, y al mismo tiempo, evitar que el público se apropie de su historia de una manera que les resulte incómoda o invasiva. Al no darles a los medios la información que buscan, ellos mismos controlan la narrativa, o al menos, limitan la capacidad de otros para crearla. Y luego está la pregunta de si se están escondiendo de alguien en particular. Si bien no hay indicios concretos de amenazas o presiones externas directas, podríamos considerar la posibilidad de que haya presiones de sus agencias, de marcas con las que trabajan, o incluso de los productores de las series que protagonizan. En el mundo del espectáculo, a menudo hay intereses comerciales y estratégicos que influyen en la forma en que las celebridades presentan su vida personal. Quizás hubo conversaciones internas sobre cómo manejar su relación de cara al público para maximizar el impacto de sus proyectos, o para evitar que su vida personal eclipsara su carrera. A veces las agencias prefieren que sus talentos mantengan un perfil bajo en cuanto a relaciones para no distraer al público o para mantener una imagen más accesible y deseable para diferentes tipos de proyectos. También es importante considerar la posibilidad de que la propia naturaleza de su relación les haya llevado a esta discreción. Las relaciones, especialmente entre figuras públicas, son complejas. Pueden surgir momentos de duda, de reevaluación, y es posible que hayan decidido mantener un bajo perfil mientras atraviesan por alguna de estas etapas. El hecho de que no haya confirmaciones ni desmentidos categóricos deja abierta la puerta a muchas interpretaciones. Además, hemos de reconocer que en la era de las redes sociales, la línea entre la vida pública y la vida privada se ha vuelto cada vez más difusa. Para figuras como Hande y Kerem, que tienen millones de seguidores que se sienten conectados con ellos a través de sus plataformas, mantener un cierto grado de distancia puede ser un desafío constante. Es probable que hayan tenido que tomar decisiones conscientes sobre qué compartir y qué no, y la decisión de no compartir detalles sobre su relación es, en sí misma, una decisión importante. Analicemos también la posible evolución de su relación. Al principio, la euforia del momento, la novedad, la química innegable. Con el tiempo, las cosas pueden asentarse, evolucionar, o incluso cambiar. Si decidieron darse un tiempo, o si simplemente están en una etapa más madura y reservada de su relación, la discreción sería una consecuencia natural. No significa necesariamente que se estén escondiendo de algo negativo, sino que están gestionando su relación de una manera que consideran saludable para ellos. La palabra esconderse puede tener connotaciones negativas, como si estuvieran ocultando algo vergonzoso o ilícito. Pero en el contexto de figuras públicas, a menudo se trata simplemente de proteger la privacidad. Es la forma en que manejan su vida privada en un mundo que por naturaleza tiende a invadirla. Su decisión de mantener un perfil bajo sobre su relación es, en sí misma, una declaración. Una declaración de que su vida privada es suya y solo suya, y que no se sienten obligados a compartir cada detalle con el mundo. Es importante recordar que, como espectadores, tenemos un papel en esta dinámica. Nuestra curiosidad, si bien comprensible, a veces puede ejercer una presión excesiva sobre las personas involucradas. Al mantener un tono respetuoso y entender que tienen derecho a su privacidad, podemos ayudar a crear un entorno más saludable para ellos y para la industria en general. Ahora bien, ¿qué significan las pocas apariciones o las pistas que nos dejan? Podrían ser pequeños guiños para sus fans más leales, una forma de decirles que siguen ahí, que valoran su apoyo, pero sin abrir la puerta a un escrutinio masivo. O podría ser simplemente la forma en que navegan su vida cotidiana, sin intenciones ocultas. Lo que está claro es que el misterio que rodea a Hande y Kerem ha avivado aún más el interés en su relación. Ha generado debates, teorías, y ha mantenido a sus seguidores expectantes. Y quizás, solo quizás, este misterio es parte de la estrategia. Una forma de mantener viva la llama del interés sin sacrificar su paz y su privacidad. En definitiva, las razones por las que Hande y Kerem parecen esconderse o ser tan reservados sobre su relación son multifacéticas. Van desde la inevitable presión mediática que conlleva la fama, hasta posibles estrategias de la industria, pasando por la simple necesidad humana de proteger la intimidad. Lo que sí podemos afirmar es que su decisión de mantener un bajo perfil ha generado un interés considerable, y ha puesto de manifiesto la compleja relación entre las celebridades y él.
Escrutinio público en la era digital. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado las posibles razones detrás del misterio que rodea a Hande y Kerem. Hemos hablado sobre la presión mediática, las estrategias de la industria, y el derecho fundamental a la privacidad. Espero que esta exploración les haya resultado interesante y les haya dado una perspectiva más clara sobre por qué esta pareja ha optado por un camino más reservado. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta profunda inmersión. Su tiempo y su atención significan muchísimo para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué creen que Hande y Kerem están siendo tan reservados? ¿Han seguido su relación de cerca? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle un gran asterisco me gusta compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras aventuras. Hasta la próxima.